fortalecer a otros. Y también así cuando nosotros estamos, ¿verdad? Así nosotros cuando estamos también cargados como pastor, usted nos abraza y esa carga como que, ay, sí, mi hermano me ama, ¿verdad? Simplemente con un abrazo, como dice la palabra, con un músculo que santo, amén. Nos damos ese abrazo y ese beso en santidad, amén. Entonces vamos a estar pasando a nuestro pastor Joel en esta mañana, amén, que es el portador de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar, amén, en esta mañana por el siervo. Ahí donde usted está, puede levantar las manos hacia él para que sea Dios dándole esa palabra que en esta mañana nosotros como iglesia necesitamos. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta bendición que tú nos das de tener a nuestro pastor Joel en este lugar. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que sea esa palabra, Señor, ese rema de lo alto, Dios. Ese rema que solamente tú das a través de tu Espíritu Santo. Háblanos a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer una palabra que sea para nuestros corazones, Señor. Como dice tu santa palabra, ser hacedores de ella, hacedoras de la palabra de Dios. No oidores olvidadizos, sino ser hacedores de esta hermosa palabra, Dios. Bendícelo, guárdalo, Señor, en esta mañana, y todo tu pueblo, toda tu iglesia, con los sentidos abiertos, los sentidos espirituales abiertos en esta mañana, para escuchar y recibir tu consejo, Señor, porque es el consejo tuyo que colocas a través de la boca de tu siervo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Reconocemos esta mañana que somos extranjeros, somos peregrinos, somos advenedizos en esta tierra, y reconocemos que estamos de paso por este planeta, Jesús. Reconocemos que no estaremos para siempre en este cuerpo, que este cuerpo externo se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando día a día a tu estatura, Jesús. Reconocemos que somos peregrinos, somos de paso en esta tierra, Señor. Ayúdanos a reconocer esto con humildad, Padre, que el poder procede de ti, Jesús. Nosotros simplemente somos siervos, somos siervos, somos siervos, somos siervas y siervos de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Habla a través de esta palabra que esta mañana va a hablar. Gracias por la oración que hizo mi esposa, Señor. Tú sabes por qué nos escogiste. Tú sabes por qué nos elegiste para esta función pastoral, Jesús. Ayúdanos. Te lo pedimos esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós. Amós, capítulo 7. Gloria a Dios. Amós, capítulo 7. Gloria a Dios. Amós, capítulo 7. Y antes de leer ese pasaje, vamos a leer Amós 1:1. Amén. Amós 1:1. Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno, no el único, uno de los pastores de Tecoa. ¿Pastores de qué? Tecoa era una zona conocida en ese tiempo en Israel. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de ¿quién? Del gran Usías, rey de Judá. ¿Y en días de quién? El tremendo Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2 años antes de qué? 2 años antes de qué? Aleluya. Amós
Un hombre pequeño, pero grande. Repite conmigo, pequeño, pero grande. Dice la historia que este hombre escribió su libro en el año 722 a.C. Este hombre vivió bajo estos reyes, vio varios gobiernos, al gran Usías, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel. Uno dirigía en Jerusalén y otro dirigía en Samaria. Amós en el 722 se dio su historia. Pero a la altura del capítulo 7 dice el versículo 10: entonces el sacerdote Amasías, sacerdote, repite conmigo, sacerdote. El sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti. Tremenda frase del profeta, del sacerdote hacia el rey. Está hablando del profeta. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. En realidad no se estaba levantando Amós, se estaba levantando Dios mismo contra el mismo Israel. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir. La tierra no puede sufrir todas sus que. ¿Qué pasa en nuestros días con la verdadera palabra de Dios? Ya no quieren sufrir la sana doctrina. Ya la tierra, el mundo y la iglesia, entre comillas, no quieren sufrir las palabras de Dios. No las desean escuchar. No la quieren. No la aceptan. No la escuchan. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. No era profecía del pequeño Amós. No era una invención del pequeño Amós. Amós, comparado con Amasías, no era nadie. Amasías era un sacerdote profesional en Israel. Era un hombre de estirpe, Amasías. Pero Amós no era ningún grande, no era ningún erudito. Dice el versículo 11, porque así ha dicho Amós. No dice, así ha dicho Jehová. Amén. Dice, así ha dicho Amós, pero Amós no se inventó su profecía. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. ¿A dónde hemos visto eso? ¿A dónde hemos retratado ese cuadro que en realidad sucedió? En la crónica de los reyes de Israel, en libros como Isaías y Jeremías. Y por eso dice Amós, dice: Jeroboam morirá a espada será, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, escuche esta palabra: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Repita conmigo: menosprecio. Amasías está menospreciando al pequeño profeta Amós. Le está diciendo: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan, vive normal, tranquilo, que no te va a pasar nada, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey. No profetices más en la iglesia, porque es santuario de los grandes, de los poderosos y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy qué, no soy qué, profeta, ni soy hijo de qué. No tengo una tradición profética, no procedo de una familia de profetas, no tengo una genética de profetas o una estirpe de profetas. No soy profeta. ¿Tú piensas que yo soy un profeta? No soy profeta. Dependiendo qué es lo que entendía como profeta. Ni soy hijo de profeta, sino que soy ¿qué? Soy boyero y recojo higos silvestres. Cuando uno observa en la Biblia libros que uno nunca ha leído, se encuentra con dos grandes libros muy pequeños: el libro de Amós y el libro de Abdías. Pero uno empieza a detallar estos libros y se encuentra que estos pequeños libros
tienen temas muy grandes. Por ejemplo, el libro de Abdías fue escrito en el 722, al mismo tiempo de Amós, y tiene dos temas fundamentales el libro de Abdías, y recomiendo que se lea. Uno es el juicio de Dios y el otro es el día del Señor. Dos temas centrales del profeta Abdías. Otro libro que recomiendo para leer es el libro de Sofonías, que se escribió en el 640 a.C. y Sofonías habla de la ira de un Dios de amor. La ira de un Dios de amor. Segundo tema, el día del Señor. Y tercer tema, el Señor está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tres temas de Sofonías, dos temas de Abdías. Pero Amós era aún más pequeño que Isaías y Jeremías. Amós dice que él solo era un boyero y recogía higos silvestres. Es decir, no estoy labrando una tierra. Escuche la expresión, cuando uno lee la Biblia a veces la lee mal. Higos silvestres son los que nacen de lo que Dios ha creado. Cuando uno habla de una planta silvestre o de un animal silvestre, no está hablando de un animal doméstico. Es decir, ni siquiera Amós tenía un supercultivo, sino que recogía higos silvestres. Esa labor era menospreciada en aquellos días por muchos de los grandes cultivadores de Israel. Y Amós simplemente dice: yo soy un boyero, no soy un industrial, no soy un potentado, solo recojo higos silvestres. Esa era su función cuando Dios lo llamó al ministerio. Y Jehová me tomó de detrás de ¿dónde? Del ganado. Por eso habla de una población de pastores de Tecoa, dice el capítulo 1, versículo 1, que fue uno de los pastores de Tecoa. Entonces, aparte de recoger higos silvestres, dice que Dios lo tomó de detrás del ganado. No iba enfrente, no era ni siquiera el dueño de todo ese rebaño, lo tomó detrás del ganado y me dijo, escucha lo que Dios le dijo: ve y profetiza a mi pueblo, ¿qué? Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de ¿quién? De Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. ¿Tú piensas que es Amós? No. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. La profecía de un boyero, la profecía de una persona, de un hombre como Amós, que ni siquiera decía que era un profeta profesional o descendía de un estirpe de profeta, sino que simplemente Dios llamó a un boyero y le dijo: si estás de ganado, ve y habla al rey y dile mis palabras. Repite conmigo: pequeño pero grande. Cuando uno empieza a escudriñar la escritura, uno encuentra que en Segunda de Reyes, toda la historia del libro de Reyes transcurre desde el año 850 hasta 586 a.C., mientras que el libro de Segunda de Crónicas transcurre desde el 931 hasta el 586. Aunque ambos libros terminan igual, no comenzaron igual. Segunda de Crónicas relata una historia un poco anterior que la que hace Segunda de Reyes. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en ese tiempo fue que Amós profetizó. En el año 722 antes de Cristo, en un tiempo difícil y turbulento para Israel. Este hombre no se adjudicó una grandeza por su profecía o decir que era el más importante de Israel, ni siquiera el rey, no era tampoco el profeta de turno para el rey, ni era el sacerdote, solamente era un boyero. ¿Sabes que Dios este día está buscando boyeros para su reino? ¿Saben que Dios en estos días quiere glorificarse a través de aquellos que Él ha escogido, aunque sean pequeños? La elección no depende de cuánto yo sé o cuánto yo pueda hacer. Si miramos hacia atrás, la escogencia de Dios para nuestra vida no fue en el mejor momento de nuestra vida. Muchos estaban confundidos cuando Dios los llamó, muchos estaban temerosos, otros dudaban de sus capacidades. Es decir, no es nuestra propia gloria o por lo que nosotros hicimos que Dios nos llamó. Es más, Dios nos llamó cuando realmente
no éramos nada ni nadie. Amén, ¿entiendes eso? Dios no te llamó por lo que tú sabes, ni lo porque tú eres. Él te escogió por su amor y grandeza y misericordia. Aleluya. Yo miro mi vida hacia atrás y no veo nada digno en que Dios haya visto en mí para llamarme a este hermoso ministerio. Nada. Ni mi carácter, ni mi forma de ser fueron dignas para que Dios me llamara. Pequeño, ¿pero qué? Pero grande. Hay 3 personajes en la Biblia, pero me voy a dedicar a uno de ellos, al principal de todos. Te voy a nombrar 2 personas de la vida cotidiana. Uno es bíblico y los otros 2 son parte de mi historia. Vamos a ver la Biblia en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 7. ¿Qué dijo Jesús? Toda discusión, toda duda termina en ¿qué dijo Jesús? Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta ¿dónde? Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, ¿se acuerdan de esa enseñanza de Pedro? Los jóvenes. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo preguntándoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis como Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro, 2 cosas, Jesús es el Señor y Jesús es nuestro Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies, unos a qué, a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también sepáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. A su nombre. Lucas 22, 24. No se olviden de Amós. Lucas 22, 24. No se olviden de Amós. Ahorita vamos a volver allá. Lucas 22, 24. Esta historia solamente está en el Evangelio de Lucas. No tiene otro paralelismo. Solo está en Lucas 22, exactamente del versículo 24. No hay otra parte donde encontrar esta historia. Porque nuestra Biblia sugiere que no hay otras citas. Hay pasajes que solamente están en un solo evangelio, por ejemplo Jesús y Zaqueo, solamente está en Lucas.
Pero hay pasajes que están en 4 o 3 evangelios. Pero esta historia solamente está en un solo evangelio. Amén. Hubo también entre ellos una disputa. ¿Una qué? Disputa entre los discípulos entre sí sobre quién de ellos sería el mayor. Voy a volver a leer. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de qué? De ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados como bienhechores. Mas no así vosotros. Es decir, su modelo es distinto al de ellos. Su línea de capacidad es distinta a la de ellos. Sus órdenes son distintas a las de ellos. Su manera de actuar es distinta a la de ellos. Mas no así vosotros. Es decir, Jesús está comparando cómo debe ser un discípulo del reino de Dios y cómo son esos reyes y monarcas de las naciones. Si no sea el mayor entre vosotros como el que, como el más joven, y el que dirige como quién. ¿Cómo estábamos y cómo estaba Jeroboam? ¿Quién era quién? A pesar de que Jeroboam era el rey y Amasías era sacerdote, Amós solamente era un mensajero de Dios para ese pueblo. Pero Jesús dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como quien. Deténgase un momento. El rey del universo, el dueño del mundo, el dueño del sol, de la luna y las estrellas, vino a servirnos. No vino a sentarse a la mesa, vino a servirnos. Y aunque un día estará a la mesa con nosotros, nos dio un ejemplo de servir. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa. ¿En qué? Ellos dejaron todo para seguirme. Y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Nada más y nada menos. Estos hombres humildes y sencillos nunca pensaron qué grande eran las palabras que Jesús le estaba diciendo. Han pasado muchas generaciones y todavía se habla de ellos, que eran sencillos pescadores, pastores, publicanos, gente sencilla. Cuando uno ve la historia de Amós, no hay nada grande en su historia. Es decir, humanamente no pondríamos los ojos en este hombre, pero Dios puso los ojos en un boyero. Diga, Dios puso los ojos en un boyero. Alguien que era menospreciado en esa casta o clase de Israel, en el reino de Israel, no era tenido en mucho. El rey tenía asesores de gobierno, el rey tenía sus propios profetas, el rey tenía sacerdotes, pero llega un hombre del campo, un boyero detrás del ganado, y le da un mensaje de parte de Dios. Pero a veces nosotros menospreciamos el mensajero, pero no oímos el mensaje que Dios nos está dando. Días, meses, semanas, años, nos está hablando el mensajero, pero ponemos la mirada en el mensajero y realmente no escuchamos el mensaje. Dios ha estado hablando en este púlpito hace rato a la iglesia, a los ministerios, y hay que escuchar lo que Él está diciendo. Cuando yo veo a Jesús, veo una grandeza tan grande, pero a la vez veo una humildad asombrosa. El más grande de todos tomó una toalla, se quitó el manto y lavó los pies de sus discípulos. El más grande de todos, en vez de sentarse a la mesa, estuvo entre nosotros
como el que sirve. Yo no he podido olvidar esa escena. Yo no he podido olvidar esa escena que yo vi en mi vida personal. Por eso voy a hablar de dos personas que han impactado mi vida. Primero es mi padre. ¿Qué escena no he podido olvidar? El fundador de esta iglesia, esta obra, esta congregación, salía desde el Limón, desde la 7C con 31 hasta la Murillo con la 8D, con un bafle en el hombro. En esa época él no tenía un carro, en esa época ni siquiera tenía una moto, en esa época ni siquiera tenía una bicicleta. Se montaba el bafle en el hombro y subía toda la 8 hasta llegar a una congregación que él fundó con un doctor, hoy en día es director de la Clínica del Sol, que se llamaba, no sé si todavía tiene el nombre, Centro Bíblico Sur. Ahí está ese lugar, no sé si ya cambió de nombre, no sé si se llamaba Casa de Dios. Pero cuando ese lugar era un bar de mala muerte llamado La Cita, y los que tienen años conocieron el lugar, cuando nadie daba un peso por ese lugar, mi padre tomó un bafle en el hombro, llegó allá con unos pocos hermanos, colocaban el bafle dentro del bar de mala muerte y sobre la barra fue la primera púlpito o aquí para colocar la Biblia. Y todavía estaban los espejos donde el hombre del bar daba los tragos. Allí comenzó esa obra. Pero no puedo olvidar la escena de el pastor René con el bafle en el hombro. Las personas deben dejarnos ejemplo de servicio a Dios. Y no puedo olvidar esa escena. Que el que fundó esta obra la comenzó, ¿sabes cómo? Dando ejemplo de servicio. Él pudo darse su puesto de pastor y decir, bueno, yo he trabajado durante más de 30 años en el ministerio, carguen ustedes. Pero él todavía se montaba el bafle a su edad en el hombro. Dios sabe a quiénes ha llamado. Así que la primera persona que impactó mi vida ministerialmente fue mi padre. Siempre vi en él ejemplo de servicio y aunque era pequeño, era grande para Dios. ¿Quién era mi padre? Era un obrero que trabajaba con una empresa que producía aluminio, lo fundían a alta temperatura, sacaban el papel de aluminio y otras cosas de aluminio, todo. Era un obrero, no era un gerente, era un simple obrero que puso sus bienes y su casa al servicio de Dios. Si no, aquí no hubiera iglesia. Una parte de su liquidación compró la primera batería que tuvo esta congregación, una verde que estuvo ahí durante años, y lo hacía porque quería agradar a Dios. Nunca había ese hombre colocarse el manto, sino siempre con la toalla en el brazo. Nunca lo vi como un pastor ejecutivo, siempre fue un obrero. Yo recuerdo que el día de su funeral, los pastores de Villaconte fueron a su funeral y dijeron estas palabras: este hombre siempre fue un siervo. Ponía el hombro para que llevara carga, ponía su brazo para que otro se levantara. Nunca dio muestras de vanagloria, siempre fue dándole la gloria a Dios. Siempre fue sencillo. Por ese simple hecho, muchos lo recuerdan todavía. Nunca se distinguió títulos, aunque era un alto conocedor de la Escritura. Nunca le mostraba el título en la cara a otro. Siempre estaba dispuesto a enseñarle a otro. Yo recuerdo esa tarde que en la sala me dijo: hijo, ven, quiero enseñarte la palabra. Y fueron mis primeros pininos. Yo no conocía la Biblia y empezó a enseñarme. Como todo padre debe enseñar a su hijo la palabra. Hay poquitos amén. Todo padre responsable debe enseñar a sus hijos la palabra. Claro, si es creyente, obviamente. Pero su obligación es traspasar el mensaje a la siguiente generación. No importa si no reciben el mensaje. No importa. Es nuestro deber enseñar a los niños. Ya cuando los niños crecen
ya son responsables, hombres y mujeres, por lo que hagan. Ya tú le dejaste un legado a ellos. Ellos verán si se tuercen o no, porque ya depende entonces de ellos. Ya le dejaste la enseñanza. Y me perdonan que mencione mucho a mi padre, pero fue lo que yo observé. Yo no aprendí eso de un libro leyendo. Fue viendo a alguien lo que hacía, como Jesús dijo, ejemplos he dado para que como él hizo, nosotros hagamos. Si volvemos al boyero Amós, este hombre dice que no era hijo de profeta. Esa expresión en Israel, él le estaba diciendo al que está el mensajero del rey, mira, no creas que yo estoy aquí porque tengo una genética de ministerio, o no creas que estoy aquí porque mi oficio es este, yo soy un boyero. Esa expresión es como si hoy en día llegase a tu puerta un vendedor de plátano y te dijera, así te dice el Señor, y tú empiezas a despreciar al vendedor de plátano. Pero es Dios el que manda el mensaje, no es el mensajero. Lo que importa es el mensaje de Dios. Así sea un vendedor de verduras o de plátanos o un vendedor de pescado o alguien que la sociedad comúnmente no recibió un mensaje. Claro que si viene alguien grande político y te dice, tú como que le barres la casa, le pones los mejores muebles, alquila la vajilla. Pero ¿quién era Amós? Uno de los pastores de Tecoa. Uno que detrás del ganado Dios lo llama para que dirija esta palabra hacia un rey que se había pervertido y desviado del camino de Dios. Amós representa en nuestros días lo que los verdaderos hombres y mujeres de Dios deberían estar haciendo: decir lo que Dios está diciendo. Y el mensaje del último tiempo que Dios está diciendo a la iglesia es que tiene que despertarse, que no puede estar dormida, que no puede confiarse, que no puede medir las personas por su capacidad cognitiva, sino que Dios las llama. Mi padre fue un hombre que en su pobreza trató de superarse. Él tuvo su primera cama, escúchenme, su primera cama a los 19 años. 19 años durmiendo en el suelo. 19 años durmiendo en los sacos de la producción de banano en la zona bananera. Mi tío Pedro puede confirmar esta información. Su primera cama, la madera se la dio uno de los hijos de los bananeros de ese tiempo, uno de los gringos, el hijo. Le dijo, hay unas tablas para que se haga una cama. Y mi padre hizo la primera cama para él y su hermano. Y muchos de nuestros jóvenes tienen cama, aire, computadores, pantalla plana, lo tienen todo, pero no tienen nada en su corazón. Tristemente, de las grandes necesidades han surgido grandes ministerios. Digo tristemente porque Dios permite a veces situaciones de pobreza para que nuestra alma sea forjada de la necesidad y no nos valoremos de nuestras capacidades o de lo que tengamos alrededor. Y él quiso superarse. Y en ese tiempo la Universidad del Norte no era como ahora, y él quería estudiar una tecnología industrial. Antes de ser ingeniería industrial en el Norte, se estudiaba tecnología industrial. Y él se esforzó teniendo una familia que mantener y comenzó a estudiar. Y por ese estudio lo ascendieron a supervisor de planta. Pasó a ser de un obrero a supervisor de planta. Durante años dirigió trabajadores, pero los trabajadores que eran sus compañeros sabían que él había sido obrero y que había estado hombro a hombro con ellos y que sabía lo que estaba aconsejando, no solo de teoría, sino de práctica. ¿Quieres ser un gran ministro de Dios? Ponte el bafle en el hombro. Trabaja primero para otros. Ayuda a crecer a otros. No esperemos aplausos ni reconocimientos. Jesús nunca los pidió. Amós menos. No me cansaría de hablar de mi padre, porque fue mi progenitor y mi mentor. Pero se fue rápido. Así como son las cosas de Dios. Se fue en el 2001, habiendo fundado la obra 3 años antes.
Se fue rápido. Yo hoy meditaba, Señor, cuán frágiles somos. Podría ser ahorita a la hora de irnos, podría ser mañana, y no lo sabemos. Pero ¿qué estamos dejando de ejemplo a la siguiente generación? Y la segunda persona que voy a mencionar esta mañana es alguien con el cual he estado interactuando mucho los últimos años. Es el pastor Gregorio. Él mismo se llama siervo incondicional. El siervo incondicional estuvo durmiendo en terrazas de pueblos, en los corredores de los pueblos, porque como no lo conocían, ni siquiera le ofrecían una cama en la casa, sino allá afuera puede dormir, como misionero. Esto le pasó muchas veces. Ese mismo hombre, al igual que Amós, también era un hombre del campo que negociaba cerdos, era acordeonero, por eso se ganaba la vida, y desde muy joven tuvo que ayudar a administrar su hogar con sus hermanos, por la carencia paterna. Y este hombre salió de un pequeño poblado de Córdoba a llegar hasta en la casa de la reina de Inglaterra. ¿Por qué Dios hace eso? Porque no es de los fuertes la victoria, ni es de los grandes, sino que Dios llama a pequeños y pequeñas mujeres y hombres para ser grandes para Él. ¿Está escuchando, iglesia? La enseñanza hoy se llama pequeños pero grandes. ¿Por qué no escogió a otro? ¿Por qué no escogió a un asesor del gobierno de Rojas Pinilla o de otro mandatario? ¿Por qué no escogió a otra persona? ¿Por qué no escogió a un asesor del gobierno de Alfonso Lambert Michense? ¿Por qué a ese hombre? Porque a Dios le encanta llevarse la gloria. Y dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, búsquelo ahí en su Biblia. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice la palabra de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que ¿quién? Que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos que sabios según que. No hay que ser científico para que Dios te llame, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿A quién está diciendo estas palabras el apóstol Pablo? A los corintios. Los corintios eran menospreciados aún por la sociedad griega. Y a esta iglesia Dios le regaló muchas cosas. Hay mucha palabra negativa contra esta iglesia, pero esta iglesia en realidad manifestó lo que era. Dios habló estos temas. Por ejemplo, solamente a los corintios se le habla de la preeminencia del amor. A los corintios se le dio la cena del Señor como instrucción, no a los efesios ni a los gálatas. En cierta parte exhortativa, pero se les dio esta información. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué éramos entonces? ¿Lo necio de quién? ¿Recuerdan dónde estábamos cuando Dios nos llamó? Quizás en la mesa de alguna discoteca o de algún bar, o quizás sobre la mesa. Quizás estábamos en una condición de pecaminosa tan grande que no éramos conscientes de lo que hacíamos. Madrugada tras madrugada con el alcohol nos estaba destruyendo, pero aún así lo hacíamos. ¿Dónde estábamos cuando Jesús nos llamó? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿A quién escogió Dios para avergonzar a los sabios? Tremendo. Si hablamos del pastor Gregorio, fue a dar instrucciones a Europa y Estados Unidos, a gente erudita, gente de capacidades, pero Dios no trabaja como nosotros. Él tiene sus escogidos, aunque no parezcan, Él los llama y los capacita, y Él es el que se lleva la gloria a su nombre. ¿Quién era Amós? ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Quién era Juan? Otro pescador. Hombres que Dios llamó para su servicio. Pero luego dice algo. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién?
a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Cuando mi papá estaba comenzando el ministerio, tuvo un profesor de la Biblia que le dijo: René, tú no sabes nada, no te entra la palabra, no sé qué hacer contigo. Un profesor, tú bíblico cuadrangular. Él le dijo: ¿cómo sabré si no sé? Precisamente estoy aquí para aprender. Lo menospreció. Pasaron años. Mi padre, en su esfuerzo de saber, de conocer, comenzó a estudiar la palabra, leerla, de tapa a tapa. Tenía un deseo, y aunque era pobre, tenía un deseo de superarse. En una ocasión mi papá estaba enseñando en un seminario y este hombre estaba allí. Después que lo escuchó predicando, le dijo: René, de verdad que Dios te llamó, porque no fue el hombre el que te puso, sino fue el Señor. ¿Sabes quién dio sabiduría a mi padre? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién nos da la sabiduría a nosotros para entender esta palabra? El Espíritu Santo. No es el academicismo, aunque promocionamos la formación teológica, no es lo último que un ser humano debe estar anhelando. Amén. Es importante, pero no lo es todo. Un conocimiento sin humildad, sin búsqueda de Dios, como decía mi padre, es simplemente un cementerio teológico. En una ocasión, un teólogo anglicano, mi papá le dijo: ¿sabes? Que muchos seminarios son cementerios teológicos. Y yo: pastor, me está ofendiendo porque soy teólogo. Y dice: papá, yo también soy teólogo. Pero quiero decirte algo: la mayoría de los ateos que han surgido en esta generación han salido de seminarios bíblicos, porque se desvían, porque olvidan quién fue el que los puso allí, quién nos llamó detrás del rebaño, detrás del ganado. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer ¿qué cosa? Lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién de nosotros podrá jactarse en su presencia? Amós no lo hacía, ni siquiera ya Isaías lo hacía. Los hombres de Dios nunca se jactaron en su presencia, sino que decían: ayúdanos, Señor, sé tú nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Los hombres de Dios lo veían a Él, reconocían, como dice el profeta Sofonías: el Señor está en medio de nosotros. ¿Puede repetir eso? El Señor está en medio de nosotros. Jesús examina esa iglesia. Él está en ese lugar, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Será que lo que yo he estudiado le impresiona a Dios? ¿Será que yo puedo impactar a Dios con lo que yo sé? ¿Quién prende a los sabios? ¿Quién es el que oscurece el consejo? Le dijo Dios a Job: házmelo saber si lo sabes. Si eres sabio, Job, dímelo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Primero, ¿qué? Sabiduría celestial, justificación, santificación, ¿y qué? Para que, como está escrito, escuche, esto estaba escrito: el que se gloría, ¿qué debe hacer? Jeremías 9:23. Vamos a esa palabra que el apóstol Pablo usó como referencia. Jeremías 9:23 al 24. Vamos a ver este hermoso pasaje, porque Pablo acudió a este pasaje en la carta de Corintios. Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová. ¿Ya lo encontramos? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su qué. No podemos alabarnos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. La victoria que la daba, la espada o el Espíritu de Dios en la antigüedad. La victoria la daba David o era Dios. No confiemos en nuestras armas, confiemos en el Espíritu de Dios. No es con fuerza ni con espada. ¿Se acuerdan cómo se cantaba antes? Ni con ejército, sino con qué? No nos autoconfiemos en nosotros mismos.
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe ¿qué? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. 2 puntos. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sabe lo que quiere el Señor? Que le conozcamos más cada día, más de ti, menos de mí, Jesús, más de tu sabiduría, menos de mi propia ciencia, más de tu poder, menos de lo que yo creo que soy. ¿Sabes que cuando Pablo mencionó esto en Corintios se estaba refiriendo a lo que ya estaba escrito? El que quiera gloriarse debe alabarse no en su propia sabiduría, no en su propia valentía, no en sus riquezas, sino en el Señor Dios Todopoderoso. Regresemos al libro de Amós, capítulo 7, versículo 10. Amós, pequeño pero grande. Gloria a Dios. Volvemos a leer ese pasaje. Capítulo 7, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. Y eso ocurrió. Israel será llevado de su tierra en cautiverio, y eso ocurrió. Y Amasías dijo a Amós: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey. Dejó de ser santuario de Jehová para ser santuario del rey y capital del reino, pero no capital del reino de Dios. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: como esta mañana yo te quiero transmitir, iglesia, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ven y profetiza a mi pueblo Israel. Señor Jesús, hoy somos boyeros, hoy somos recolectores de higos silvestres. Hoy no queremos ser grandes, queremos ser pequeños. No quiero estar como el que se sienta a la mesa, sino como el que se coloca la toalla para servir. Hoy, Señor Jesús, nos despojamos de toda vanagloria, nos despojamos de toda autoconfianza, nos despojamos de toda soberbia, Jesús, y dejamos paso para que tu gloria llene esta casa, para que tu presencia llene este santuario y cada alma aquí en esta mañana, Jesús. Ayúdame a ser como Amós, reconociendo que humanamente no era nadie, pero Dios fue el que lo llamó. Ayúdame a ser como los hombres de Dios, que reconocieron, Padre amado, que ellos mismos no podían hacer las hazañas que hicieron, porque ni siquiera Moisés quería ir a hablar con Faraón. Dios insistió. Ni siquiera Jonás, hijo de mi país, quería ir, pero Dios insistió. Y al final la gloria no fue para el evangelista Jonás, sino fue para ti, Señor. Y aunque tú viniste a esta tierra y eres el rey, no viniste a ser servido, sino a servir, Jesús. Padre, ayúdame a entender esto, Señor. Porque ejemplo nos dejó Jesús para que como Él hizo, nosotros hagamos, Señor. Servicio a Dios. Servicio a Dios. Servicio a Dios. Sabes, el diaconado es una cuna de ministerios. Sabes, el diaconado es una cuna de pastores. Sabes, el diaconado es una cuna de misioneros. Sabes que a veces hemos menospreciado el diaconado. Es un ministerio de servicio, donde se forja el carácter, donde se forjan mis palabras, mi manera de responder, donde se forja aún las cosas que yo no sé de mí mismo, que Dios comienza a manifestar, donde se forja aún mi vanagloria para darle paso a la gloria de Dios.
Los hombres que subieron del diaconado como Esteban y Felipe y otros hombres de Dios y mujeres de Dios surgieron de ese ministerio. Espíritu Santo, esta mañana te pido que nos ayudes a cada día ser más humildes, Señor. A cada día depender más de ti, Espíritu de Dios. Quita de nosotros toda la gloria. Quita de nosotros toda soberbia, Jesús. Y que dejemos paso a través de la humildad a tu gloria, Señor Jesús. Espíritu Santo, guárdanos de ser jactanciosos. Guárdanos de ser sabios en nuestra propia opinión, Jesús. Porque ejemplo nos diste para que como tú hiciste, nosotros hagamos, Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos esta mañana. Que esta palabra penetre en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y que esta palabra sea puesta por obra. Que seamos pequeños pero grandes, Jesús, para ti, Señor. Y aunque el mundo nos menosprecie, y aunque el mundo no nos ame, Señor, a ti tampoco el mundo te amó, Jesús. A ti tampoco el mundo te apreció, Señor, sino que te despreció, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos de él nuestro rostro, de ti un corazón herido de Dios. Tú fuiste abatido, Jesús. Pero, ¿sabes algo, Señor? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tan bello y tan hermoso, precioso y glorioso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay nadie, vamos. No hay nadie como tú. Para Cristo. No hay nadie como tú. Precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Dígale a Cristo. No hay nadie como tú. Precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Levanta tus manos esta mañana. Gracias, Jesús. Sigue tocando el reino. Señor, toca nuestras vidas esta mañana. Y nos hace mansos y humildes de corazón como tú, Jesús. A tomar la toalla del servicio, Señor. No a pensar que ya tenemos que estar en la mesa para que nos sirvan, sino tomar la toalla del servicio esta mañana. Poder hacernos pequeños para poder ser grandes, Señor. Poder hacernos siervos para que de verdad tú nos uses para tu gloria, Señor. No hay nada digno en nosotros para que nos hubieses llamado, porque tu palabra dice claramente en el libro de Romanos: mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos llamó, no cuando éramos santos, nos llamó cuando éramos pecadores. Tu llamamiento depende de ti mismo, Señor, y del puro afecto de tu voluntad, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso,
tan bello y tan hermoso.